La Asociación para los Estudios Humanísticos es una organización de laicos con la misión de cooperar en la preparación completa e integral a seminaristas y sacerdotes seculares en Guatemala. Realizamos esfuerzos para el otorgamiento de becas de estudio en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma o en las facultades de estudios eclesiásticos de la Universidad de Navarra. La actividad de AEH no se limita a las becas. También se desarrollan actividades en Guatemala para contribuir a la formación permanente del clero. La asociación invita a teólogos de prestigio y a profesores de las facultades teológicas para desarrollar conferencias o semanas de estudio, tanto para sacerdotes como para laicos, con el fin de ayudar a la formación permanente del clero y dar mayor conocimiento de nuestra fe a más personas. Todos los candidatos a becas son propuestos y enviados por el propio obispo de cada diócesis. Nuestro objetivo principal es que sumamos esfuerzos a la ya encomiable labor que hace el Seminario Mayor. Para mayor información, pueden encontrarnos en www.aeh.org.gt o a través de los QR que mostraremos en pantalla. En nombre de los miembros de la Asociación para los Estudios Humanísticos AEH, quienes brindan sus servicios y apoyo gratuitamente, les damos una calurosa bienvenida a esta conferencia y nos es grato cederle la palabra a don Mario Gracioso. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia. Agradecemos al padre Juan Carlos Vázquez su dedicación, su disponibilidad para estar con nosotros esta tarde. Él es ingeniero en sistemas, fue empresario de la industria de Internet en el Ecuador por más de 10 años, es doctor en teología moral en Roma, en la Universidad de la Santa Cruz, tiene una investigación en redes sociales, también es expositor en TEDx, director de varios proyectos digitales de alcance latinoamericano. Bienvenido, padre Juan Carlos, estamos ansiosos de escucharte. Muchísimas gracias. Esta es la primera vez que me toca hablar de mí mismo. Casi siempre cuando uno le invitan a hablar de cosas interesantes, pero bueno, después de que recibí una invitación de este estilo, no podía negarme. ¿Cómo te puedes hacer que te sucedan cosas buenas en Internet? ¿Y cómo conocer gente buena? Entonces, para poder llegar a ese punto, yo lo que quisiera contarles un poco es de dónde sale todo esto. Y yo creo que en mi vida hay un punto de quiebre definitivo, que es el momento que fui a estudiar a Roma. Yo, como contó ya el padre Mario, soy ingeniero en sistemas, tenía y corría unas empresas y soy miembro numerario del Opus Dei y bueno, yo siempre tuve como esta idea en la cabeza de poder estudiar un poco más filosofía y teología. Y tuve la oportunidad entonces a través también de los convenios y de las becas que hay, irme desde el Ecuador a estudiar en la Universidad de la Santa Cruz. Esto que está detrás mío es una foto del Vaticano, que no la tomé yo, porque esta foto la verdad es que debe tener bastante Photoshop también detrás, debe ser un poco retocada, ¿no? Pero a lo que me refiero es que esa oportunidad cambió mi vida completamente. Primero porque es algo que te permite darte cuenta de las cosas a otro nivel, ¿no? Fui a Roma, el centro de la cristiandad, iba con frecuencia a rezar justamente en esta basílica que tengo aquí detrás, y por lo menos intentaba ir a visitar a Juan Pablo II con alguna frecuencia, por ejemplo, que le tenga mucha devoción. Estar en los Ángelus con el Papa es una cosa que resultaba ahí anodina, pero anodina quiere decir porque todos los domingos te podías ir a rezar, o todos los miércoles tenías la opción también de ir a escuchar algo de esas audiencias públicas
solo unos meses en verano no había, pero la exposición que tienes a la vida eclesial es altísima. Y eso te vas dando cuenta que tu visión de la iglesia va cambiando. Y yo recuerdo que cuando estaba aquí en Ecuador, en mi otra reencarnación, o sea, cuando estaba antes de irme a Roma a estudiar, o sea, siempre he tenido un cariño muy fuerte por la iglesia, pero mi idea de la iglesia era como una señora mayor, buena, buenísima, pero una señora mayor que era imposible que se comunique con sus hijos. O sea, que a los miembros de la iglesia no había como conexión entre ella y... Pero cuando fui a Roma, lo que me di cuenta es que la iglesia es otra cosa, es una experta en humanidad. Es una institución que tiene una cantidad de gente dentro que tiene un nivel espiritual altísimo, pero no solo espiritual, sino también cultural. Y que nosotros vivimos de 2000 años de cristianismo y eso no es una cosa pequeña. Y es una cosa que ayuda a entender mejor tantos detalles de la vida en la tierra. Ir a Roma y encontrarte con cultura, ir a Roma y contarte con espiritualidad, ir a Roma y contactarte también con otras personas que van con tu misma sed. ¿Y qué me pasó? Que mi visión de la iglesia cambió. Y ya no era una madre vieja que no se podía comunicar, sino que era al revés, era una madre que se daba cuenta que sus hijos hacían tonterías y que les intentaba guiar de la mejor forma y que hacía de todo para ayudarles, pero que los hijos son bien mudos, pues. Y como son bien mudos, a veces no hacen las cosas bien. Y que hay una cantidad de personas que quieren justamente ayudar a que todos los cristianos lleguemos al reino de los cielos, pasando por esta tierra de la mejor forma posible. Y fíjense, en todo caso, una cosa que es llamativa es que en estas universidades, en la Universidad de la Santa Cruz, muchos de los que estaban ahí eran gente de mucho nivel. O sea, a ver, hay gente que viene de todo el mundo, primero, que es una cosa que ayuda mucho. Pero no solo eso, sino que hay muchos de los que van a estudiar, en concreto, todos los numerarios que van a estudiar ahí, tienen sus carreras universitarias terminadas. Entonces, son un contingente importante, ¿no? Y estos, digamos que serán un tercio de las personas que están en la universidad. Entonces, aparte de eso, hay mucha gente que en la universidad está haciendo su máster o su grado de doctor. Entonces, el nivel intelectual de las personas que hay en la universidad es bastante alto. Yo recuerdo que estudié en mi equipo, digamos, de compañeros que tuve a lo largo. Tenía, por ejemplo, me acuerdo de un polaco que era profesor de la universidad y era experto en Babilonia, no Babilonia, era en Bizancio del siglo XIII. Bizancio del siglo XIII. O sea, yo, ecuatorianito, dedicado a Internet, o sea, Bizancio del siglo XIII me parecía una soberana tontería, ¿no? Pero cuando hablas con un tipo tan experto y de repente te va contando que el tema de la universidad, todo el mundo musulmán tenía mucho más desarrollado el inicio de la universidad, que también es más o menos del siglo XIII, pero en esos momentos deciden cambiar y parar en el mundo musulmán el tema de las investigaciones. Claro, te hace dar cuenta de la importancia que tuvo el cristianismo en el mundo occidental y cómo es más bien el cristianismo el que impulsa el mundo universitario. Bien, estas cosas, claro, son cosas nuevas que te ayudan a ver, como decía antes, a la iglesia de una forma distinta, pero que también te ayudan a fortalecerte en tu fe. Y recuerdo, ¿no? O sea, estar ahí es una cosa impresionante. O sea, otro compañero que tenía era un gringo que había estudiado arquitectura en los Estados Unidos, en una universidad de Boston, y recuerdo haber pasado un día domingo en un sitio que se llama la Fontana di Trevi. La Fontana di Trevi es tal vez uno de los monumentos más espectaculares
arquitectónicos que tiene Roma. Y normalmente está llena de gente, pero en invierno va mucha menos. Y salimos temprano de clases y nos fuimos caminando, que está muy cerca de la universidad. La Universidad de la Santa Cruz está en un sitio impresionante, porque está en el corazón de Roma, está en Piazza Navona, que te queda al lado de todo. Entonces nos fuimos caminando 5 minutos hasta esta. Es una cosa que es espectacular y que si no, googleenlo por favor, porque realmente vale la pena, que se llama la Fontana di Trevi. Y la Fontana di Trevi estaba completamente vacía. Y nos quedamos 2 horas, 2 horas. Y este hombre me iba explicando, y ves ese detalle de ahí y significa esto, y ves este detalle de acá y significa tal, tal, tal. Bueno, yo normalmente no habría tenido la paciencia para hacerlo, para seguir toda la explicación, pero fue una delicia estar ahí. Y claro, luego intentaba cada vez que venía alguien de Ecuador o de algún sitio que conocía, les intentaba llevar a la Fontana para explicarles parte de ese descubrimiento. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Que para mí eso fue muy importante, porque había tantos detalles arquitectónicos en esta construcción. La fontana es una fuente de agua, pero esto es un palacio que tiene una cantidad de elementos arquitectónicos y de donde se desprende esta fontana, esta fuente de agua. Es espectacular. Y entonces, con esa explicación que me dio este arquitecto, 2 horas ahí entendiendo con la historia que cada uno de esos elementos que componían y que tenían una armonía impresionante. Después que entraba a una iglesia, antes de entrar ya encontraba algunos de esos mismos detalles que estaban explicados ahí. Y entonces, claro, tenía un significado especial, se entendía de otra forma. Y esto es lo que te da la cultura. Y la cultura te permite profundizar. Y la cultura te permite entrar a un nivel completamente distinto del que uno está acostumbrado, digamos, de lo que se ve. Porque los símbolos hablan de forma distinta. Y entonces, ¿cómo lograr encontrarte con gente buena? Pues hay que estar en los sitios donde está la gente buena. Y hay que estar en la Universidad de la Santa Cruz. Porque ahí, o sea, realmente es un hub, un sitio donde llegan de distintos sitios, o un puesto donde se llegan de distintos sitios, gente muy especial. Y recuerdo que había, bueno, como les digo, gente de todo. Había un colombiano que también había venido con una beca, era un cura de parroquia, que para mí también fue muy sorprendente eso, ¿no? Venía a estudiar una de las carreras más difíciles que tiene la universidad, que es la teología en estudios bíblicos. Es muy difícil porque para seguir esa carrera en concreto o ese máster, tienes que aprender lenguas antiguas, o sea, tienes que manejar el hebreo y tienes que manejar el griego antiguo, que se llama koiné, tienes que... Yo le tenía, la verdad, un poco de reparo a eso, ¿no? En Ecuador decimos que hay un dicho que dice que el que sabe, sabe, y el que no, se va a sociales. Sociales es dentro del colegio. Uno puede escoger como físico, matemático, biólogo o sociales. Sociales es el menos exigente, por así decir. Y bueno, eso mismo pasaba en la universidad, digamos. Lo menos exigente era la teología moral, y físico-matemático o los biólogos, o sea, los más cracks eran estos que estudiaban lenguas para hacer teología bíblica. Y recuerdo que este chico, bueno, chico no, era mayor que yo, era un sacerdote, que su obispo había confiado en él para que luego sea profesor de seminario, pero él tenía su parroquia y tal, entonces le mandó a estudiar esto. Y claro, llegó y el nivel era muy alto, ¿no? Y pasó los primeros meses, porque llegas y lo primero que tienes que hacer es intentar hablar algo de italiano, ¿no? Porque si no, no eres nadie, las clases son italianas. Entonces, entre el italiano y el griego y tal, este hombre entró en crisis, ¿no? Y me decía, porque tomamos una materia en conjunto, y me decía, ¿cómo extraño a mi grey, ¿no? O sea, ¿cómo extraño a mis ovejas? Y decía, bueno, yo una de las cosas que veo como sacerdote es que hay tanta gente que depende de mí, que hay tanta gente que su camino al cielo pasa por
por mi oración, que pasa por mi trabajo. Y estoy aquí en Roma muriéndome porque no me puedo comunicar ni en italiano, peor en koiné. Y les extraño a esos que se han quedado, ¿no? Y que les hago yo falta también. Y esto me llevó a una segunda conclusión, y es que efectivamente el estudio requiere siempre un sacrificio. Y ese sacrificio es el que luego se puede cosechar con personas bien formadas. Qué importante es tener personas bien formadas, personas que sepan hacer las cosas bien, que no tengan duda. Es difícil a veces dar criterios, porque uno no se quiere ir en contra de la autoridad y uno no tiene tanta seguridad. Pero cuando, claro, uno ha profundizado en las cosas, claro, es distinto. Uno puede ir con eso, esto es A, B, C, D, tal, porque así lo estudié, esto entendí profundamente y puedo dar mi criterio, ¿no? Porque una persona bien formada da mucho más luz. Y volviendo al cura colombiano, claro, ese hombre cuando volvió a su parroquia y a su gran Colombia, hizo muchísimo bien. Debo decir que a la final se cambió de posgrado y no terminó lenguas antiguas, sino que se cambió y fuimos compañeros después en varias materias porque se cambió a teología moral. Pero una persona bien formada es impresionante. Y yo puedo decir que esto también me ha ayudado un poco en mi desenvolvimiento ya como sacerdote aquí, ¿no? O sea, una vez que has pasado, yo pasé 8 años, hice mi posgrado en 8 años y terminé el bachillerato, después hice la licenciatura que tiene en tradicional o en el lenguaje civil es un máster y después hice mi doctorado. Y el doctorado también fue una cosa muy interesante porque mis profesores eran personas de altísimo nivel. O sea, mi profesor que me dirigió la tesis era o sea, su especialidad era una cosa que tiene que ver con la robótica y con la tecnoética. Y era consultor de varias firmas en Silicon Valley sobre el tema de ética, de hecho. Y una de las cosas que a mí me sorprendió es que de vez en cuando viajaba a Japón, porque también en Japón trabajaba para, pues no sé si trabajaba o por lo menos daba consultorías en algunas universidades que tenían convenios con los constructores de robots, porque querían ver hasta dónde era ético reemplazar algunas funciones propias del hombre por un robot. Bueno, personas de ese nivel que te pueden guiar para hacer investigaciones mucho más serias, pues. Y si realmente tienes la oportunidad, que es, gracias a Dios, es el camino que me llevó a mí, te das cuenta que puedes llegar a tener contacto con los número uno en distintas disciplinas. Y en mi estancia en Roma pasaron también muchísimas personas de altísimo nivel con las que pude conversar en algunas ocasiones y que eso también contribuyó para el crecimiento intelectual, ¿no? Entonces, la primera idea es que hay que saber estar en los sitios donde ocurren estas cosas, en estos hubs, en estos lugares en donde hay esta concentración. Y luego la segunda cuestión es que hay que saberse mover también en el mundo digital. Y ahora ya vuelvo, cuando regresé al Ecuador, yo la verdad es que venía con, gracias, Jacoba, vamos a hacerle una, Jacoba está pidiendo que si alguien tiene preguntas para la segunda parte de la charla, pueden ya irles escribiendo en el chat para así hacer esto más ordenado. Bien, pero cuando volví a Ecuador, les voy a ser súper sincero, yo tenía como tenía otra misconception ahí, tenía una idea un poco mala, y es que decía, ay, chuta, vuelvo a Ecuador y se me acabaron todas las reuniones de esas intelectuales, estas que estabas pensando o escuchando cosas completamente nuevas, ¿no? De Bizancio o de política de los Estados Unidos tenía otro compañero que, bueno, es que los compañeros darían para 2 horas aquí de conversar, pero tenía uno de mis compañeros, era un africano, hijo de un rey de una tribu
creo que esto era en Uganda, y no estoy completamente seguro, pero me parece que esto era en Uganda. Y era chistoso porque cuando ya nos ordenamos, curas, él volvió y nos enseñaba, o sea, se fue a su tierra y volvió y nos enseñaba unas fotografías donde se veía al lado de su papá el rey y donde, al lado de su mamá la reina. Y era divertidísimo porque no es así, no es que era una cosa como lo que tengo aquí detrás, ¿no? Sino que eran unas sillas en la mitad de una selva y ahí estaba el papá y la mamá y con unos ropajes así muy bonitos y tal, pero era muy gracioso. Pero bueno, tener conversaciones de cómo son las cosas en esas tribus. O sea, que perdón, pero me acaba de venir otra idea súper correlacionada con esto y que decían que lo que hacían ellos el día de fiesta es el sacrificio de una cabra, ¿no? Entonces iban corriendo a preparar una cabra y todo el día era alrededor de un ritual, no un ritual pagano, pero un ritual, digamos, de la comida familiar que se reunían para hacer eso, ¿no? Bueno, cosas de este estilo que súper interesantes. Entonces yo decía, bueno, vuelvo a Ecuador y aquí esto va a estar terrible, ¿no? O sea, en el sentido, pido disculpas aquí porque sé que hay varios ecuatorianos, pero mi idea era, bueno, vuelvo aquí y se acabaron estas conversaciones interesantes y aprender y esta cultura brutal de Europa y tal, tal, tal. Y de nuevo me equivocaba, ¿no? ¿Por qué? Porque primero que Dios es el que va haciendo las cosas, ¿no? Y el primer proyecto que pudimos montar aquí cuando llegué es un grupo de gente intelectual de entre 40 años, más o menos, 45 años, muchos que estaban metidos en la política o en cargos públicos importantes o que tienen perspectivas de llegar a esos cargos. Y hicimos este grupo que le llamamos, o sea, tenía ganas de ser un think tank, pero la verdad no llegó a ser un think tank, así que le llamamos el tan pensante. Es del tan pensante Tomás Moro. Y eso fue el primer proyecto que montamos aquí. Nos reunimos ya hace 4 años, 2 veces, no, cada 2 meses más o menos. Tenemos invitados de fuera o invitados aquí también por ejemplo, la última antes de la pandemia fue con la rectora de la universidad más grande del Ecuador, se llama la Politécnica Nacional, o por lo menos la más prestigiosa. Y, hemos tenido reuniones con el ex presidente de las Cortes en España, de los diputados. Hemos tenido reuniones con gente, bueno, realmente de gente de tecnología, gente de política, gente muy interesante. Y con visiones de la vida también distintas, que nos han ayudado un poco a tener esas conversaciones de alto nivel que nos ayudan a hacernos, se llama a crear criterio, ¿no? Ser personas de criterio, tener como ideas claras sobre algunos temas un poco más candentes. Y este proyecto ha sido súper simpático. Durante la pandemia, como teníamos un poco más de tiempo, nos hemos reunido 4 veces y hemos traído profesores de fuera, ¿no? Un profesor austríaco, sacerdote también, que nos habló, por ejemplo, sobre el despido ético. Entonces estábamos ahí 20, que es más o menos el grupo que tenemos ahora, 20 escuchando, casi todos empresarios metidos en el mundo de política, escuchando la doctrina social de la Iglesia sobre este tema tan complicado que es en estos tiempos de pandemia, cómo despedir a la gente, cuándo es ético, cuándo no, qué cosas se tienen que tomar en cuenta y tal. Por ejemplo, bueno, tenemos 4. La última, que fue este domingo, el anterior domingo, hablamos con un experto en comunicación sobre el tema del aborto, ¿no? Cómo se tiene que comunicar, cuál es la forma de tocar estos temas en el mundo político, en el mundo, cómo trabajar esto en las redes sociales. Todo fue formas interesantes de que digamos, las formas, la cultura influya en las decisiones de las personas. Bien, y eso nos lleva entonces de este grupo primero, había gente con muchas iniciativas y han salido varios proyectos que seguramente ustedes, algunos los conocen. Por ejemplo, está 10 Minutos con Jesús, que es
también un proyecto bastante interesante. Esto pasó muchos años después. Recibí una llamada de un cura que estaba en España, que lo había conocido en Roma, y me dijo que estaban haciendo un grupo de sacerdotes para hacer unas meditaciones para chicos de San Rafael, que son chicos jóvenes que van por las labores del Opus Dei. Si me interesaba participar, yo tengo un problema, y es que decir que no a veces me cuesta mucho, ¿no? Por eso estoy aquí, pero estoy en muchos sitios más, perdón. Y entonces dije, adelante, y empezamos a grabar unas meditaciones que se subían primero a un Dropbox, y ese Dropbox se mandaba a una cantidad de personas, ¿no? En realidad esto salió porque una señora que se iba de veraneo le pidió a un cura que le mande estas meditaciones para sus hijos, para que aprendan a hacer oración. Entonces ahí empezó todo, me contactaron a mí, me contactaron a bastantes, éramos al principio unos 12, 14. Y uno de estos curas que estaba en este equipo, un día, después de la meditación, no sé, 30, un día puso eso en un grupo de WhatsApp, porque antes era una cuenta de Dropbox que se mandaba el link, que te bajabas las meditaciones, se mandaba a los directores de los centros, o sea, era un poco complicado. Entonces puso ahí y se llenó el grupo. Ustedes saben que WhatsApp puede tener grupos de máximo 256 personas, 257, 256. Entonces se llenó en 20 minutos. Y el segundo o sea, terminó el primer día y eran 1000 personas inscritas. Yo vi eso y dije, qué increíble, ¿no? Vamos a ver, cantidad de gente buena que quiere recibir buena formación. Y entonces pasó lunes, martes, miércoles, jueves, estaban ya 3000 personas anotadas. Entonces dije, no, pues voy a hacer lo mismo aquí en Ecuador para la gente. Entonces, lo primero que se me ocurrió fueron los supernumerarios, un poco que conocía, tal. Entonces, grabé yo una meditación, ¿tak? Y la envié a este grupo pequeño de gente que conocía, diciendo, si te quieres juntar a este grupo, y pasaba el link, vamos a poner meditaciones y tal. Mi idea era hacer una meditación y después explicativa, y después pasar el grupo a España, ¿no? Pero hice la primera meditación, y justo la siguiente meditación del grupo de España utilizaba muchos españolicismos, ¿no? Cosas que aquí en América no se entienden tan bien. Y bueno, la cuestión es que fue pasando un día, otro, y yo hacía todas las meditaciones y las mandaba. Eso hice 52 días seguidos. Ya en la mitad de esto tuve un viaje a Roma, desde Roma hacía las meditaciones, habían crecido, solo venían, digamos, tendríamos ahí unas 1000 personas, más o menos. Y entonces ya me di cuenta, esto es inviable hacerlo solo, inviable. Entonces me contacté con otro sacerdote de Colombia que se encargó él de buscar a predicadores. En principio lo que intentamos fue preguntar cuáles eran los mejores predicadores en cada país e intentar juntarles al grupo. Cuando no estaba el primero disponible, o no quería, o le daba vergüenza, o era demasiado pesado para él, íbamos al siguiente, una lista, ¿no? Y bueno, así salió lo que tenemos ahora, que son 10 minutos con Jesús, que yo doy gracias a Dios porque veo un montón de cosas buenas que han salido, ¿no? Porque la gente buena, que esa es parte también del objetivo de esta charla, es la gente buena se encuentra en estos sitios, en estos hubs, en estos lugares de encuentro. Y ahora 10 minutos con Jesús es uno de esos lugares. Ahí te puedes encontrar con gente buena. Antes de esta charla, tuvimos otra charla súper interesante porque estamos mejorando el producto. Entonces, actualmente trabajamos en 10 minutos con Jesús alrededor de 70 personas, 60 y pico personas. Entre los 10 curas que predican, más los administradores que administran cada uno de ellos 5 grupos, más las personas que están en Instagram, más un grupo de traductoras que están en Guatemala y que hacen un trabajo maravilloso. Estamos terminando justo eso. Mañana tenemos una reunión en la mañana con una empresa que nos está desarrollando esa parte para que las meditaciones también vayan transcritas y que el que quiera pueda leer la meditación y escucharla o volver sobre las cosas que más le gustan, con los textos del Evangelio en resaltado para que también puedan ser más asequibles. Y luego aparte tenemos un equipo de Instagram que también funcionan. Dentro de eso hemos hecho una cosa que se llama Los Secretos de la Oración, y son entrevistas a personas
normales y corrientes que hacen oración y van contando qué es lo que hacen, ¿no? Una madre de familia numerosa, una chica de 22 años fue la última que entrevisté el día Moza, o Bosco Gutiérrez, alguna actriz, o sea, hemos hecho 11 en total hasta ahora, o 12, y cada uno de ellos va contando cómo hace su oración. Y ha sido realmente una cosa buenísima porque nos sirve mucho a la gente, es muy práctico, ¿no? Para tomar ideas e ir mejorando. Bueno, yo voy a ir terminando un poco esto porque veo que mi tiempo se va acabando. En 3 minutos les voy a contar los otros hermanos de este proyecto que es 10 minutos con Jesús. Un hermano importante se llama Un amigo te escucha, que la directora del programa le vi que se había conectado. No sé si para ver si digo alguna cosa sobre el proyecto o no, pero es uno de los proyectos que creo que más impacto ha tenido también. Son llamadas telefónicas a gente que necesita ayuda porque se siente sola, porque se siente un poco más triste. Salió por este tema de la pandemia. Pensamos continuar el proyecto. Hemos hecho ya alrededor de 3,000 llamadas durante todo este tiempo y hay historias de todo. Realmente es un proyecto súper conmovedor, ¿no? Por ejemplo, una vez nos escribió un cura, ¿no? Se suscribió un cura, necesito que me llamen, tal, y nos metimos, o sea, cuando vean el cura no le va a atender las niñas del grupo, entonces me pasaron a mí y les llamé yo y fue una conversación buenísima, le habían detectado COVID, estaba recluido, eran de los primeros meses en los que no se sabía muy bien cómo tratar, estaba súper nervioso. Y estuvimos 1 hora, él estaba en México, estuvimos 1 hora hablando por teléfono y rezando juntos. Y fue una experiencia que a mí me sirvió un montón. Y veo que a él también, porque después ya no volvió a llamar, o tal vez se cansó de mí. Bueno, no sé, cualquiera de los dos, pero todo. Yo creo que fue interesante para los dos esta fraternidad sacerdotal. Y este es un canal buenísimo, ¿no? Un amigo te escucha, además, ha participado en un concurso, bueno, y ahora estamos en las finales y tal, a ver si de ahí sacamos un poco de plata. Quiero decirles que todo el proyecto no ganamos dinero, por supuesto, ¿no? Pero sale a base del trabajo de un montón de voluntarios y también de gente generosa, ¿no? Porque yo estaba haciendo un cálculo que tenemos más o menos en tecnología unos $30,000 de inversiones, ¿no? O sea, que nos han hecho la página web de 10 minutos con Jesús, todas las herramientas que estamos utilizando en los distintos canales. El sistema telefónico de Un amigo te escucha es como un call center, ¿no? Tienes que llenar una bitácora, hacemos seguimiento de los que se inscriben, vamos calificando a las personas. Tenemos 2 administradoras que son las que hacen que esto sea posible y que van monitorizando todo lo que sucede en el sistema. Es muy profesional. Y entonces se hace gracias a que hay muchas personas con esta sensibilidad que quieren hacer el bien a los demás. Termino de explicar los proyectos de Hermanos de 10 Minutos con Jesús y sacamos hace poco 10 Minutos con Jesús sacerdotes. Y eso es bien simpático, es solo para curas, no mandamos meditaciones, sino material que sirve para preparar meditaciones, para preparar, para estar, eso que hablábamos antes, ¿no? Para dar criterio, Entonces, por ejemplo, acaba de salir ayer la encíclica del Papa. Pues entre hoy y mañana entregáramos subrayados cuáles son las partes más interesantes para todos nuestros. Pasamos los documentos, un resumen de los documentos para los sacerdotes. Para el domingo, predicar una buena homilía, un experto en Sagradas Escrituras hace una relectura del Evangelio y de las lecturas para que sirvan como subsidio para la homilía. Hablamos sobre los padres de la iglesia. O sea, es un proyecto bastante liturgia de las horas, una explicación de la importancia de cada cosa, de los salmos y tal. Un cura que responde sobre preguntas normales que te hacen en la parroquia. Bien, hay de todo. Y este proyecto ya tiene 450 curas que reciban constantemente estos. Como ven, este es parte digamos, de la familia, ¿no? Aparte de esto, hay otros proyectos más que ahora ya
vamos a dejarlos un poco para la imaginación, pero estamos metidos con madres vulnerables. Hemos ayudado durante esta pandemia a que nazcan casi 93 niños, no casi, 93 niños. Hemos ayudado dándoles de comer a todas esas familias que tenían problemas. Tenemos otro servicio también de formación de voceros para que hablen sobre temas complicados de la iglesia, para que hablen sobre aborto, ¿verdad? Hay otro proyecto también que habla sobre, o sea, que da servicio más bien a chicas que quieren abortar. Bueno, una serie de cosas que, ¿cómo salen? ¿Cómo salen todas estas cosas? Pues del primer proyectito que les conté, de contactarse con gente buena que está dispuesta luego a hacer cosas buenas. De ese think tank que pasó a ser un tan pensante y que te reúne a una cantidad de gente buena. Bueno, de ahí salió casi todo. Y lo que les puedo decir es que un sacerdote bien formado puede dar mucha luz ahí donde está. Y puede hacer esto y muchísimas cosas más, porque esto es solo el comienzo. Muy bien, yo creo que ya les harté, o sea que hasta aquí, y me niego a seguir hablando si no hay una pregunta por lo menos. ¿Cómo podríamos contactarlo y formar parte de estos grupos dedicados a la formación de personas involucradas en la política y en el mundo de la empresa? Bueno, yo creo que esto tenemos que ir haciendo, tenemos que ir juntándonos más, ¿no? Efectivamente, pero esto yo creo que fundamental es buscar gente que quiera influir positivamente. Esto es, a ver, porque estar solo es muy difícil, ¿no? Entonces, cuando le conoces a una persona, otra persona, se va a comer. Estas cosas funcionan fundamentalmente con una mesa. Tengo que decirles que nuestro principal benefactor para el proyecto se llama la Cofradía del Vino, y nos regalan bueno, buen vino, y eso hace que las discusiones sean todavía mucho más ricas, digamos. Y bueno, después, si alguno quiere ya concretamente saber qué cosas pueden hacer, pues me puede escribir directamente a través de los organizadores, ¿no? Lo que sí les digo es que hace falta tener ganas y lanzarse, ¿no? Hay varios grupos internacionales que también se dedican un poco a ayudar, think tanks sobre todo norteamericanos. Está el Witherspoon Institute, está Acton Institute también, están grupos que trabajan dentro de la ONU, que buscan también sus contrapartes en distintos países. Nosotros ahora tenemos relación con muchísimos, bueno, muchísimos no, pero por lo menos con unos 4 o 5, y que nos nutren también. A ver cómo puedes influir en la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos. La Corte Iberoamericana de Derechos Humanos. Bueno, se estudia y se ve y de repente hay una forma de efectivamente llegar, ¿no? Pero lo importante es encontrar gente que también quiera influir en estos ambientes. ¿Cómo puedo inscribirme a ese grupo de 10 minutos con Jesús? Y otra persona nos pregunta que cómo puede obtener los audios de 10 minutos con Jesús de Latinoamérica, porque recibe los audios españoles, pero también le gustaría ¡Oh, recibir... traición! No, realmente son excelentes los de edad también, y a mí me gusta, bueno, yo no, la verdad es que no les escucho, yo escucho solo los de aquí, pero yo atiendo un centro de mujeres, ¿ya? Les estoy escribiendo, supongo que sí puedo escribir a todos, ¿no? Entonces, Aldo, voy a escribir la página web para que tú pases a todos. En esa página web se pueden suscribir a 10 minutos con Jesús, pueden ver todos los proyectos adicionales. Más o menos les cuento así en números. Actualmente tenemos 25,000 personas que están suscritas por WhatsApp, más o menos unos 25,000 más que están suscritos a través de blogs, perdón, no de blogs, a través de Spotify, podcast, a través de podcast, ¿no? Spotify, Apple Music y Spreaker. Luego tenemos también casi 10,000, bueno, 8,000 en YouTube. YouTube hacemos también bastantes cosas.
Tenemos otros 20,000 en Instagram. O sea, ya es una comunidad importante. Pueden encontrar, o sea, si me dicen cómo pueden sacarle más provecho, suscríbanse a alguno de los canales, que quiere decir o WhatsApp o YouTube o Spotify. Y luego también sigan la cuenta de Instagram y de Twitter, porque estos son como los 3 elementos que más contenidos generamos. Entonces, por ejemplo, estamos ahora sacando nos vamos a demorar un poco más, pero la idea es hasta fin de año sacar un programa se llama embajadores, gente que quiera pertenecer a 10 Minutos con Jesús, y vamos a tener predicaciones online. Ya hemos tenido 2, o sea que la gente se conecta y tenemos unas meditaciones tal, a hablar de algunos temas. Bueno, tenemos algunas ideas simpáticas para hacer grupos entre varios países para tocar temáticas distintas. Es interesante. De ahí se podrían salir voluntarios, por supuesto, voluntarios, los que quieren trabajar para 10 Minutos con Jesús. Un amigo te escucha, también podemos hacer cosas. Aquí está la directora, voy a mandarles la dirección de ese proyecto también. Es un amigo teescucha.com, y también pueden escribirnos ahí. Muy bien. Todos los contactos aquí, Jacoba, que también veo que está como host, ella también está en el proyecto de Un Amigo Te Escucha, y si alguien quiere ayudar en transcripciones, si alguien quiere ayudar en llamadas telefónicas, si alguien quiere ayudar en promocionar el proyecto, encantados. Siempre se necesitan más manos. Se pueden poner en contacto con Jacoba, que está aquí, para ayudarnos en eso. 10 Minutos con Jesús les ha ayudado muchísimo a las familias para iniciar el día hablando y pensando en Jesús. Hay una pregunta curiosa que es que ¿cómo comienza su día de oración? Si usted lleva su día de oración como todos los sacerdotes. A ver, yo creo que la vida de oración del sacerdote es fundamental. O sea, si el cura no reza, no sirve para nada, ¿no? Lo que queda es un palo seco, nada más. Y cuando uno está muy metido en el mundo digital, como me pasa a mí, yo tengo mi cuenta de Instagram, mi cuenta de Twitter, estoy muy activo en todas mis cuentas, aparte de la cuenta de 10 Minutos con Jesús. Estoy siempre monitoreando qué es lo que está pasando y tal. Pero me doy cuenta que si no cuido mi oración personal, el resto no funciona. Entonces hay 2 cosas que intento hacer, la verdad, alguna con más éxito y otra con menos, pero que intento hacer. La una es cuidar muy bien la misa. Y una de las cosas que me sirve más para cuidar bien la misa es, antes de celebrar la misa, dedicarme un tiempo a la oración. Ojalá y fuera la media hora. A veces no lo hago así, pero dedico un tiempo concreto a hacer oración antes de celebrar la misa. Esa oración y la misa son las 2 cosas que me mantienen activo. Y para hacerlo, lo que hago es dejo mi teléfono en otro sitio, porque si no, mi cabeza se centra ahí. ¿No? Hay un investigador norteamericano, se llama Tristan Harris, que habla un poco de cómo funciona el tema de la dopamina en el cerebro, ¿no? Y eso hace que el cerebro esté constantemente buscando la recompensa del siguiente mensaje, va a traer algo interesantísimo. Y entonces, si uno tiene cerca el teléfono, la cabeza está constantemente pidiéndote o pensando o tal. Cuando dejas aparte, entonces realmente puedes dedicarte a estar con Dios. Y la vida de oración del cura es fundamentalmente la misa y la liturgia de las horas, que es una cosa que me ha costado descubrir, pero que poco a poco o sea, para mí lo más aburrido del mundo es rezar la liturgia de las horas. Y ahora intento meterle un poco más de creatividad, y me ha ayudado mucho 10 Minutos con Jesús Sacerdotes, que tengo un cura que es experto en esto y que escribe unas cosas bien bonitas sobre cada cosa, cada uno de los elementos de la liturgia de las horas. Pero es eso. A veces me sale bien, otras veces llego a mi examen por la noche y le digo, Señor, hoy no te he dado la relevancia que tenía que haberte dado, porque mi minutos de oración estaba pendiente de este otro proyecto, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo que sí intento es lucharle. Todos los días es una lucha nueva. A veces lo logro, a veces no, pero en eso estoy. Chévere. ¿Alguno de los proyectos va dirigido a la formación de jóvenes profesionales? Jóvenes profesionales, bueno, es que aquí en Ecuador tenemos una cosa que se llama el proyecto personal, el PP, y eso nos ha ayudado mucho también, ¿no? Es un proyecto del cual ha salido mucha gente para
para las cosas. Y uno de los proyectos que salió del proyecto personal se llama Educatec. Educatec.me. Voy a poner aquí que son cosas, educatec.me. Este es un proyecto súper simpático que lo que estamos intentando es con un grupo de jóvenes profesionales dar clases a chicos sobre el tema de la tecnología. Cómo funciona la tecnología, cómo puedes usarla en sentido positivo. La pornografía, hemos hecho estudios muy fuertes en pornografía, cómo ayudar a salir a la gente de la pornografía. Y eso ha ayudado a ir formando cada vez más gente. Y lo que nos dimos cuenta hace un par de años es que si queríamos que la gente cambie, teníamos que hacer que sean los mismos chicos los que hablen de estos temas. Entonces hicimos un proyecto que se llama B-Boys. B-Boys, bueno, ahí lo van a encontrar en ese que les acabo de pasar. Y en B-Boys es súper simpático porque son chicas de 17 y 18 años las que preparamos para que hablen ellas sobre lo que es el bullying, sobre lo que es la pornografía, sobre lo que es el acoso en redes, sobre lo que es el postureo, una cantidad de cosas. Y eso es lo que más éxito hemos tenido. Hemos ido a varios colegios, algunas hacemos clases gratis y tal, y ahora estamos preparando el proyecto del B-Boys 2 para preparar estos nuevos chicos jóvenes. Y vamos a intentar hacerlo con influencers, todo va a ser online, porque ahora por la pandemia es un poco más complicado, pero estamos intentando utilizar las cosas que tenemos. Dice... Una pregunta, ¿cómo puedo ser voluntario en Sevilla en algún proyecto donde pueda ayudar con mis dones? Con tus dones, que deben ser muchísimos. Yo soy traductora jurada. Tengo una licenciatura en traducción de inglés y español y me gustaría colaborar con la traducción de textos. Soy catequista de jóvenes. ¿Algunas ideas? A ver, entonces, ya, ideas sobre la marcha. Otro proyecto que estamos montando aquí en Ecuador es un grupo feminista, porque nos dimos cuenta que están haciendo mucho daño a la juventud. Entonces, hay que llegar con un mensaje claro, transparente, atractivo, sobre temas muy controversiales como el tema del aborto, como el tema de la misma pornografía, como el tema del feminismo en sí. O sea, ¿cuál es el verdadero valor de la mujer? ¿Por qué vale la pena tener hijos? ¿Cómo se realiza una mujer? Y entonces, una de las cosas que se pueden hacer en este sentido es traducción de textos del inglés al español, porque hay cosas espectaculares escritas por Live Action, por una asociación de mujeres que se llama Pro-Life Students o Pro-Life, bueno, hay algunas organizaciones que estamos intentando acercarnos más, ¿no? Y ahí ese trabajo sería fabuloso, con lo cual, si es que quieres traducir del inglés al español, tenemos mucho material y realmente podemos hacer cosas interesantes. Este proyecto se llama Razón y Emoción. Todavía no está al aire, pero está a punto de salir. Ya nos enseñaron las razón y emoción. Cuando esté, sin tilde, perdón, ya se me fue. Pero cuando estén, este proyecto yo creo que puede servir también para que en otros países hagan cosas similares. ¿Por qué las meditaciones son de 10 minutos? ¿Hará plan a futuro de agregarles 5, 10 minutos? ¿Podrían agregarse alguna biblioteca para profundizar en algún tema? Si ustedes van a la página web de 10minconjesus.net, tenemos ahí agrupadas las meditaciones. Y ahora que veo que Ana Claudia está llegando y peinándose un poco, entonces les puedo decir que ellos tienen ya todas las traducciones. Y esto ha sido genial porque nos ha obligado en la parte de tecnología a repensar algunas cosas del sitio. Y entonces, por ejemplo, mañana tengo una reunión en la mañana para trabajar más del tema de los tags, ¿no? O sea, que por ejemplo puedan buscar todas las meditaciones que ha predicado el Padre Federico, ya. Entonces, ¿cómo llego a todas esas meditaciones con facilidad? Ahora, que sean las del Padre Federico, que hablen sobre la fidelidad y que ir poniendo cada vez más filtros. Eso antes no nos habíamos planteado nunca y ahora vamos a echarle el reto a la empresa. ¿Habrá una manera de contactar a la persona que se dedica al tema de la ética de la inteligencia artificial y cómo lograr que los adolescentes sepan buscar buenas cosas en Internet sin que sientan todo es religión?
Mira, el año pasado hicimos un proyecto aquí súper interesante que se llamaba Proyecto Cana. Y el Proyecto Cana es, les voy a poner ahí también, la verdad es que fue casi todo por Facebook y fueron unas charlas, como hace 2 años fueron los años de las vocaciones. Buscamos gente joven que quiera hablar sobre su vocación. Y fue muy interesante porque era gente de todo, ¿no? Y lo que hicimos es, nos metimos en un cine, les dimos clases a estos durante, no sé si fueron 4 meses, y ahí les mando para que vean, y luego les llevamos a un cine. Y en el cine se presentaron estos chicos para hablarse de su vocación, pero de un formato que se llama TEDx. Entonces, cada charla duraba 12 minutos, 16 minutos. Impresionante. O sea, la gente, los enanos estaban, vino un fraile de 22 años, una monja guerrillera, una chica que había sido misionera y se salió y luego seguía en otras cosas, un chico universitario, pero que quiere a Dios y tal. Fueron realmente, no volvimos a hacer el asunto, lo tenemos en stand-by. Fuimos a la vez 2 veces al cine con esta gente y bueno, ahí les dejo el video para que vean algunos de los... No, la cuenta de YouTube no fue la que promocionamos, sino una cuenta que está en Facebook, pero da un poco la idea de los eventos. Hay que hacer así, hay que hacer cosas creativas, hay que hacer cosas que atraigan, ¿no? Ahora estamos metidos con un grupo de música, porque vemos que la música pega mucho a los niños, a los chicos más jóvenes. Entonces, cosas que sean más atractivas, que tengan como un impacto más grande de inicio. Que sepan buscar cosas buenas en internet y tal. Mira, generemos los contenidos. Eso es lo que estamos intentando hacer nosotros. Y además no tener miedo, ¿no? No las cosas por hablar de Dios no son turras, ¿no? O sea, no son pesadas. Este es el proyecto Cana. Esto hicimos hace 2 años. Bueno, esto es un poco estos son contenidos nuestros, ¿no? ¿Por qué tienen que ir al youtuber? No, hagan ustedes las cosas, ustedes tienen potencialidad. Y gente buena, gente bien formada, luego puede ir moviendo a que otros quieran hacer también. Lo de las chicas de 16 años. Bien, lo que pasa es que ya está, ahora había unas chicas de 16 años que nos estuvieron ayudando también en un proyecto de atención por teléfono para las madres de estas chiquitas que querían, o sea, madres que tenían escasos recursos y que les estábamos ayudando con alimentos y que les hacíamos los controles con este proyecto de madres vulnerables. También pueden buscar Madres Vulnerables, el proyecto. No sé si eso era, don Mario, lo que quería que explique, pero esto es lo que se me sale. Estos proyectos como Cana se pueden ver en YouTube, ¿qué otros proyectos se pueden ver también en YouTube? Ya, casi todos los proyectos que hacemos están en alguna red. Entonces ya les he pasado, algunos enlaces. Entonces pueden desde esos enlaces ver qué tipo de contenidos tienen. Pero todos estamos en proceso creativo. O sea, por ejemplo, Proyecto Cana lo hemos dejado parado en este año. ¿Por qué? Porque no puedes meter a gente ni un coliseo, ni llamar para filmaciones, ¿no? Pero lo vamos a reactivar después. 10 minutos con Jesús ha pegado un boom gigantesco durante este tiempo. La presencia de Ana Claudia y su grupo de transcriptoras nos ha enseñado algunas cosas nuevas.
Hemos empezado unas cápsulas para una radio de jóvenes aquí en Ecuador, que, bueno, que están más o menos funcionando. Yo pensé que iba a funcionar más, pero bueno, estamos llegando con mensaje interesante, explicado de forma atractiva en estratos donde antes no llegábamos. Y esto es generación de contenido. Y la generación de contenido es lo que necesitamos. No es dónde voy a conseguir cosas buenas. No, generen ustedes las cosas buenas. Las cosas buenas están a nuestro alcance si es que nos esforzamos por juntarnos uno con otro, con el que esté más allá, tal. En 10 minutos con Jesús estamos unidos un montón de personas de distintas nacionalidades y eso es riquísimo, riquísimo. Y eso es lo que podemos hacer todos. Hay que soplar. ¿Cree que podemos dar el dato del administrador de 10 minutos de Guatemala? Dice don Mario. Bueno, es que en realidad, bueno, está Ana Claudia que está aquí, que trabaja en el proyecto. Está también Lucrecia, de Oribe, que también es administradora, es una de las casi fundadoras, porque ha estado ahí desde el principio. Está Rebeca de Guerra, que, bueno, me parece que ella se fue a El Salvador, pero estaba hasta hace un poco de tiempo ahí y que es también fundamental. O sea, Rebeca, para mí, yo me he ido encontrando con gente espectacular y por supuesto todas las administradoras y tal. Pero la Rebe es increíble. Esa mujer tiene una calidad técnica increíble. Entonces hay gente que habla bien, hay otros que escriben bonito, hay otros que son más pintones o pintonas, o lo que haga falta, y otros que son técnicamente buenos. Y cada uno puede poner su servicio, sus dones al servicio del Señor. Y esa es un poco la idea, ¿no? Con lo cual, ánimo. Y con esto, bueno, pedirles que recen por todos los proyectos y que toquemos el corazón de mucha gente y que esto, ¿no? Que aquí hemos venido a luchar para intentar ser un poco menos malos.